esta unidad, estructuras económicas y su evolución, vamos a analizar las causas, las consecuencias y todos los factores que se relacionan con la revolución industrial. Vamos a seguir el siguiente guión. En primer lugar, hablaremos del aumento demográfico y expansión agrícola. En segundo lugar, la era del maquinismo, de la industria a la fábrica. En el tercer punto abordaremos la revolución de los transportes. El cuarto punto analizaremos específicamente el concepto de capitalismo industrial. Para el quinto punto dejaremos la segunda fase de la industrialización y su extensión por Europa y otras partes del mundo. Para los puntos 6 y 7 abordaremos los nuevos movimientos sociales, la nueva sociedad industrial, las diferencias entre burguesía y proletariado y los movimientos sociales encabezados por el marxismo, el anarquismo y el internacionalismo. Hablando del concepto de revolución industrial. En sentido estricto se entiende por revolución industrial el conjunto de cambios ocurridos en la producción y el consumo de bienes como resultado de la incorporación de máquinas a la fabricación industrial. Estas transformaciones sucedieron a lo largo de un proceso lento y continuado y afectaron a los demás sectores, ocasionando un cambio radical en la economía y en la sociedad anteriores. El inicio de estos cambios tuvo lugar en Gran Bretaña hacia 1780, gracias a la coincidencia de factores económicos y demográficos favorables. Como se puede apreciar en la definición, hay una serie de factores externos, la demografía, el sector primario, la agricultura, las relaciones interdependientes que se establecen entre la industria, ya sea siderúrgica y textil, con otros sectores como el transporte y el comercio, y de ello hace que el título elegido para la unidad sea de estructuras económicas y su vinculación a la sociedad en vez del título la revolución industrial. Entre 1780 y 1850 se produjo en Gran Bretaña, en partes de Europa y en Estados Unidos una transformación radical de los sistemas de producción de bienes, la revolución industrial. Las máquinas sustituyeron progresivamente el trabajo manual y los obreros se concentraron en grandes fábricas. La industrialización dio paso al capitalismo. La industria propició la aparición de dos nuevas clases sociales y antagónicas, la burguesía y el proletariado. A finales del siglo XIX, la economía de los países industrializados conoció un nuevo periodo de expansión, conocido como la Segunda Revolución Industrial. Vamos a comenzar analizando el aumento demográfico y la expansión agrícola, además de otros factores básicos para la revolución industrial. Son antecedentes necesarios e imprescindibles para que se diese el proceso revolucionario en Gran Bretaña. Desde mediados del siglo XVIII asistimos a un aumento de la población europea. Se inicia un crecimiento de población llamado revolución demográfica. Las causas de ese profundo cambio demográfico fueron el aumento de la producción de alimentos y el progreso de la higiene y la medicina. Como consecuencia, se produjo una disminución de la mortalidad y un ligero incremento de la natalidad, tal como se puede apreciar en la gráfica adjunta. Por otra parte, la revolución agrícola fue otra causa de la revolución industrial. El incremento de la población provocó a su vez un aumento de la demanda de alimentos y, por tanto, el alza de los precios agrícolas. Esto estimuló a los propietarios a la mejora de la producción. Para estimular la producción, se aprobaron leyes que ponían fin al antiguo sistema señorial y comunal de la propiedad de la tierra. Esta se convirtió en una propiedad privada. En cuanto a las técnicas de cultivo, la innovación fundamental fue la supresión del barbecho y su sustitución por plantas forrajeras. Se impuso, por tanto, el sistema Norfolk. El vizconde de Townshend fue el inventor del llamado sistema Norfolk, un sistema de rotación continua. En él, el terreno se dividía en hojas en las que rotaban de forma continua trigo, que proporcionaba pan, nabos, que regeneraba el suelo y se usaba en la alimentación del ganado, cebada, que suministraba cerveza, harina y alimentos para el ganado, y forrajes, alfalfa y trébol, con los que se alimentaba el ganado. La producción de estos alimentos para el ganado supuso un crecimiento de la ganadería.
Esta proporcionaba además abonos que aumentaban los rendimientos de las hojas dedicadas a los cereales y aportaba carne y leche que mejoraron la alimentación humana. El sistema Norfolk se puede ver en esta ilustración. Como nota curiosa, por haber plantado o por darle un papel de relevancia al nabo, era conocido el vizconde de Townsend como Lord Nabo. Se inició además una progresiva mecanización de las tareas agrícolas. Otros factores básicos que facilitaron la revolución industrial fueron, por un lado, la modernización de los transportes y de las vías de comunicación, que contribuyeron a un mayor desarrollo del comercio interior y exterior. Por otro lado, el crecimiento de los medios financieros, que posibilitó el desarrollo de grandes empresas y el aumento de número de bancos. La disponibilidad de fuentes de energía y de materias primas. Por ejemplo, el carbón y el algodón fueron las materias primas y fuentes de energía necesarias para la primera revolución industrial en Gran Bretaña. En este punto vamos a abordar la era del maquinismo, la transición de la industria a la fábrica. Veremos en un primer momento las máquinas, la importancia del vapor y las grandes fábricas, y nos centraremos en los dos grandes sectores, la industria textil y la industria siderúrgica. Un elemento básico de la transformación fue la innovación tecnológica. Las máquinas fueron sustituyendo el trabajo manual y modificando los antiguos sistemas artesanales. Las primeras máquinas que se introdujeron estaban accionadas por fuerza humana y posteriormente se aprovechaba la fuerza del agua, la energía hidráulica. Aprovechaba la fuerza de los ríos, especialmente en Gran Bretaña. Sin embargo, la fuente de energía que revolucionó la producción y los sistemas de transporte fue el vapor. El inventor de la primera máquina de vapor útil fue el inglés Thomas Newcomen, quien fabricó una bomba de vapor para extraer el agua de las minas. Posteriormente, el escocés James Watt perfeccionó el sistema en 1765 y patentó su máquina de vapor, que funcionó primero con madera y luego con carbón mineral, lo que aportaba mayor energía calorífica y por lo tanto mayor propulsión. El funcionamiento de la máquina de vapor es sencillo. Ahí veis en el GIF animado cómo funcionaría. El carbón quemado en un horno calienta el agua de una caldera y la convierte en vapor. El vapor, mediante distintos mecanismos, consigue el movimiento continuo de una rueda y hace girar un árbol de transmisión, que mueve a su vez las ruedas de las máquinas conectadas a él. La mecanización y la introducción de nuevas fuentes de energía impulsaron el sistema fabril de producción. La industria textil en Gran Bretaña fue uno de los sectores de los primeros en mecanizarse. Principalmente la materia prima que usaba era el algodón. Para poder fabricar más cantidad empezaron a aplicarse innovaciones. Una de las primeras fue la lanzadera volante en 1733, de la que veis la imagen, que aumentó la velocidad del proceso del tejido. Más adelante surgieron nuevas máquinas de hilar, que incrementaron la producción de hilo. Finalmente, el culmen lo supone el telar mecánico, que completó el proceso de mecanización textil. En la imagen se observa cómo funciona una fábrica textil. En cuanto a la industria siderúrgica, el carbón y el hierro fueron las materias primas fundamentales. La siderurgia fue otro sector pionero de la industrialización. El invento que permitió una mayor producción de hierro fue la utilización por Darby en 1732 del carbón de coque, que de gran potencia calorífica y a su vez gran generador de energía. Más tarde, Bessemer Siemens inventó un convertidor para transformar el hierro en acero. Todas estas revoluciones se tradujeron en la revolución de transporte, a la vez causa y consecuencia de la revolución industrial. Analizaremos en este apartado el ferrocarril y el barco de vapor y lo que supuso en la transformación de un incremento comercial. En sus inicios, el ferrocarril se utilizaba en las minas para transportar el mineral en vagonetas que se movían sobre raíles.
Las primeras innovaciones fueron un sistema de raíles de hierro y unas ruedas con pestañas que impedían el descarrilamiento del ferrocarril. El fenómeno realmente innovador fue la locomotora de Stephenson, que aplicaba al ferrocarril una máquina de vapor. Posteriormente, esa máquina de vapor se aplicó al transporte marítimo y los barcos de vapor construidos con hierro sustituyeron a los de vela, aunque aquí el proceso fue más lento por la velocidad que podía llegar a desplegar los famosos clippers. En la imagen veis una locomotora a vapor, con el depósito de carbón, el foguero, el depósito de arena, la caldera, el maquinista encargado de su manejo, la palanca de freno, el depósito de agua de donde procede el vapor, el tubo por donde pasa el vapor a presión, el cilindro que transmite el movimiento y las ruedas portantes. Como hemos dicho, la revolución industrial dio paso a una economía de mercado, en la que se producía para la venta en mercados cada vez más amplios. Este cambio fue posible gracias al aumento de la producción, el crecimiento de la población y la mejora del poder adquisitivo de los campesinos y las clases populares. La mejora de los sistemas de transporte permitió el aumento del comercio interior. El comercio exterior, por su parte, también se incrementó considerablemente a mediados del siglo XIX y con la creación de los grandes imperios coloniales de Gran Bretaña y Francia.